habiendo trasladado esta fiesta que se celebraba litúrgicamente el día de ayer, 8 de septiembre, nosotros la celebramos este día por criterio pastoral. Nos hemos encontrado con este precioso pasaje del Evangelio de San Mateo. Es el capítulo 1 del Evangelio de San Mateo, la genealogía de Jesucristo. Es sorprendente ver en la genealogía de Jesucristo, desde el principio hasta el fin, una serie de personajes, muchos de ellos santos, pero otros de ellos muy pecadores. En la genealogía vemos la combinación de la bondad de Dios en su perdón y en su misericordia. Vemos también la mezcla de la luz y un poco también de las tinieblas. Pero vemos al final de ella que desde lo grande, desde los reyes del Antiguo Testamento, hasta terminar con una mujer pequeña, la Virgen María, todo pareciera imaginar que siempre el reino de Dios está mezclado con un poco de bondad o mucha bondad, un poco también de desilusión, un poco también de pecado, que allí donde está también el trigo está la cizaña, pero que también el reino de Dios se construye siempre desde lo más pequeño. Podemos mirar a la Virgen pequeñita, la podemos ver santa, sin pecado, pura, elegida para ser la madre de Dios. También podemos mirar la historia que está detrás de tan largos y muchísimos siglos que nos refleja la genealogía de Jesucristo. Podemos entonces expresar esta mañana que el Señor de la historia es el Señor de la paciencia, porque la genealogía nos hace ver una serie de personas que también provocaron que Dios tuviera mucha más paciencia por su pecado, por su desobediencia a la voluntad de Dios, y otros, lógicamente, que han sido hombres y mujeres de la historia de salvación que nos han regalado el camino perfecto. Dios es el Señor de la historia, pero es también el Señor de la paciencia. Dios camina con nosotros. Con justa razón, Santo Tomás de Aquino decía: el cristiano está llamado no a asustarse de las cosas grandes y a prestar atención incluso a las cosas pequeñas. Eso es la historia de la salvación. Aparecen grandes personajes de la historia de la salvación que incluso hicieron cosas grandes, pero también aparecen ahí personajes pequeños que hicieron cosas, revolucionaron con pequeñas cosas. Dios no es un mago, Dios es un creador. Cuando nosotros leemos en el Génesis el relato de la creación, corremos el riesgo de pensar que Dios ha sido un mago, pero no es así. Dios hizo las cosas, cada una, y las dejó avanzar con las leyes interiores, las leyes internas que Él le dio a cada una para que se desarrollasen, para que llegasen todas ellas a la plenitud. De manera que a las cosas del universo el Señor le dio su autonomía, no independencia, sino autonomía. De este modo podemos entender que la creación siguió durante siglos y siglos hasta llegar a lo que hoy tenemos, precisamente porque Dios no es un mago, sino un creador. La autonomía de la libertad, puesta en todos los hombres desde el principio de la creación y puesta en cada uno de esos hombres y mujeres que hemos escuchado hoy en toda la genealogía. En medio de todo,
está la libertad humana, la autonomía de la libertad humana. En cuanto al hombre, el razonamiento tal vez cambia, puesto que al llegar al hombre, Dios le dio una autonomía un poco diferente de las cosas y de los animales, pero no se la dio independiente. Es una autonomía que nosotros llamamos libertad. La autonomía que Dios ha puesto al hombre y que ha sido reflejada plenamente en toda la historia de la salvación, en todos los personajes de la genealogía, nos hace pensar que esa libertad es verdaderamente una de las cosas más hermosas, pero también más delicadas que Dios ha puesto en el hombre. De manera tal que para que el hombre siga adelante y la historia también siga adelante, Dios hizo al hombre responsable de la creación para que la domine, para que la lleve adelante, para que lleve adelante la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos es lo que Él tenía en el corazón, que era la llegada de su propio Hijo. Plan que se cumplió en el sí definitivo de la Virgen María, de quien hoy celebramos su natividad. La genealogía de Jesús. Prosiguiendo con esto, acerca de la historia del hombre y del mundo, el apóstol Pablo ya nos recordaba en una de sus cartas: Dios nos ha predestinado a todos a conformarnos a la imagen de su Hijo. El Evangelio de Mateo, que hoy nos ha presentado esta genealogía de Jesús, en esta lista destacó verdaderamente el Evangelio que hay muchos de ellos que son santos, como lo he dicho anterior, pero también hay algunos de ellos que son muy pecadores. Pero la historia siguió adelante, porque Dios quiso que los hombres fueran libres con todo. El día en que el hombre usó mal su libertad, ese día se apartó de Dios. Ese día fue expulsado del paraíso. La Biblia nos dice que le hizo una promesa al hombre. Salió del paraíso con esperanza. Es el pecador que volvió a la gracia con Dios con una esperanza. Porque Dios no se cansa de acompañar y de cuidar a su pueblo. Porque Dios sabe que en medio de su pueblo hay santos, pero también pecadores. Que este relato de hoy nos pone definitivamente frente a un Dios que camina con justos y pecadores. Si el cristiano se reconoce pecador, sabe que Dios camina también con él, con todos, para llegar al encuentro definitivo con él. Pero al final de esa genealogía, en medio de toda esa realidad, en medio de ese mundo de gente santa y pecadora, apareció algo pequeñito al final. El texto que hemos escuchado dice al final: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer. Y hacia atrás, al final de la genealogía, también dice el texto que ahí precisamente Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo, y se cerró la genealogía. Algo pequeñito terminó en la genealogía. El Evangelio nos presenta esta historia desde hace siglos, que acabó en algo pequeñito, en un pequeño pueblo, Nazaret, Belén, en un pequeño pueblo, con una historia de dos pequeñas personas y humildes personas, José y María. De este modo, el Dios de la gran historia está también en la pequeña historia, allí, porque Él quiere caminar con cada uno. Por eso,
Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica escribía una frase muy linda: no asustarse de las cosas grandes, pero tener en cuenta las pequeñas. Eso es divino, decía Santo Tomás de Aquino. Porque Dios está en las cosas grandes, pero también está en las pequeñas, en nuestras pequeñas cosas, en los pequeños detalles, en el saludo, en la sonrisa, en la mirada tierna entre nosotros, en ofrecernos las cosas más sencillas, pero en esas cosas sencillas que reflejan amor, en esas cosas sencillas también el Señor se manifiesta. Hay veces pareciera que las cosas son tan pequeñas que no merece mencionarlas, pero esas cosas pequeñas pueden ser capaces de muchísimas cosas grandes. Dios, si bien es cierto, trabaja con lo grande porque es Dios todopoderoso, también trabaja con lo más pequeño y sencillo. Por eso vale la pena pensar cómo Dios va haciendo una obra maravillosa en la vida de todos y en el corazón de todos. Es también el Señor, por eso hemos dicho desde el principio que Dios es el Señor de la paciencia, porque sabe construir desde la paciencia aquello que es pequeño, convertirlo en obras grandes. Todas las generaciones de personas que hemos visto en la historia, que están llenas de gracia y de pecado, han sido definitivamente reflejadas en la pequeñez de la Virgen María. Él quiere entonces que todos nosotros lleguemos a conformarnos con la imagen de su Hijo. El camino con nosotros es el camino que hizo con María. Por eso hoy en esta fiesta que celebramos en un día después de la Natividad de María, y al celebrar de alguna manera la natividad de esta historia de salvación, el nacimiento de la Virgen, por ello el Señor pedimos en esta oración que nos conceda a nosotros caminar juntos y en paz en el corazón. Hoy, por lo tanto, podemos mirar a la Virgen pequeñita, santa, sin pecado, pura, elegida para ser la Madre de Dios, y también mirar la historia que está detrás, una larga historia de siglos. De aquí es que nos podemos hacer algunas preguntas fundamentales que yo les planteo. ¿Cómo camino yo en mi historia? ¿Te has fijado tú en tu historia de salvación? ¿Tu historia es buena? ¿Tu historia es dolorosa? ¿Tu historia es triste? ¿Tu historia es santa? ¿Tu historia es pecadora? ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo camino yo en mi historia? ¿Dejo que Dios camine conmigo o he sacado a Dios de mi historia? ¿Dejo que Dios camine en mi historia, que camine conmigo, o lo he sacado a Dios de mi existencia? ¿Permito que Él camine conmigo o quiero caminar solo? Me gusta caminar solo mejor en el mundo para que Dios no me quite mi defecto, mis gustos, mis pecados, de lo que me he enamorado de esos pecados y quiero seguir viviendo en ese mundo de pecado. Quiero seguir enlodándome con el pecado constantemente y no quiero salir de él. Quiero vivir sin Dios. Quiero caminar sin Dios. Dejo que Él me acaricie, me ayude, me perdone, me conduzca hacia adelante para llegar al encuentro con Jesucristo. ¿O prefiero ser autónomo? Prefiero quedarme sin la presencia de Dios, porque precisamente esto será el final de nuestro camino, siempre encontrarnos con el Señor. Y yo creo que hay hombres en la historia que se han encontrado con el Señor.
han respondido a las exigencias del Señor. Y ahí perfectamente bien podemos ver la figura de Monseñor Marcelo Gerín, el primer obispo de esta diócesis, que en las inspiraciones de Dios, en las revoluciones interiores de este hombre, ha hecho cosas hermosas. Por ejemplo, fundar, encomendar al Señor el ministerio de la celebración de la palabra y también ayudar a que comenzara y germinara la congregación misionera de las hermanas de Marilán, que tanto bien están haciendo en nuestro país y fuera de él. Eso es, a veces las cosas parecen pequeñas, pero si todas esas cosas que se hacen pequeñas están llenas de amor, son capaces de cosas extraordinarias, ¿no? El lema episcopal de Monseñor Marcelo decía, no sé si lo recuerdo bien, pero algo así decía, que se expanda, ¿no? Que se expanda la caridad, que se expanda la caridad, algo parecido a eso. Y yo creo que esa era la vida de Monseñor Marcelo Gerín, en su manera de ser. Yo tuve la oportunidad de conocerlo los últimos años de su vida, cuando llegaba al seminario mayor, y nosotros reconocemos en la persona de Monseñor Marcelo que en todas sus acciones, en la alegría y en el gozo de cómo anunciaba el Evangelio, allí, en esas cosas pequeñas, el Señor hizo cosas hermosas y grandes para la vida de nuestra diócesis y para el caminar de nuestra diócesis. Por eso queremos agradecer al Señor en esta Santa Eucaristía por la vida de las hermanas misioneras de Marilán, encomendar a la misericordia de Dios a su fundador, para que el Señor lo acoja en su amor infinito y lo haga contemplar a él su gloria, lo haga contemplar también el camino que para él estaba preparado, porque lo pequeño es lo que siempre es inmensamente grande a los ojos de Dios. Supliquémosle al Señor en esta Santa Misa que nos ayude a vivir de acuerdo a su voluntad, que seamos pequeños para que construyamos cosas grandes. Así sea. Amén.